No es conveniente la incertidumbre, lo que urge es contenerte, anclado a una idea que define y engloba tu ser. No preguntes, no cuestiones, la respuesta es una orden. Nunca llegues a ver quién sos, dentro está tu verdadero Dios. Contenido en una idea, pone en duda esa respuesta hoy. Construye la pregunta, pone en duda la respuesta. Construye la pregunta, ellos saben muy bien quién soy. Es difícil creer, es difícil no ver, atado y anclado en mi idea. Es difícil no entrar, es difícil no ver que algo en el aire vuela. Si no estoy, vengo y voy a través del tiempo, tirando mi ser. Vengo y voy, atravieso este momento, un espacio para ver. Construye la pregunta, pon en duda la respuesta. Construye la pregunta, pon en duda la respuesta. Ellos saben muy bien quién son. Contenido en una idea, pon en duda la respuesta. Ellos saben muy bien. Siento que estoy quieto y el sol gira, la vuelta es justa. Bueno, bienvenidos tricolores, aquí al bolso le hace grande su gente. Vamos a tocar un tema que quizás no dé para un solo vivo, quizás sí, vamos a tratar de apretarlo un poquito. Tenemos bastante material, si bien el trabajo que vamos a hacer lo vamos a basar en el libro Yo Paco de Mario Bardanca, y es un capítulo que tiene escasas 20 páginas, es profundo y estaría bueno manejarlo de a poquito, pero bueno, tratamos de hacer un resumen y focalizarnos en lo principal. Acá es claro que lo que vamos a decir nosotros es nuestra opinión, pero la idea siempre fue subir las diapositivas para que la gente de este canal y de otros canales, y el que lo quiera ver, pueda profundizar en el material, vincularse con el mismo y tratar de analizarlo y sacar sus propias conclusiones. Para empezar, decir que no se trata simplemente de hablar del contrato de televisión, sino también dejar marcada una cantidad de cosas que están sucediendo, que uno ve o que escucha, mejor dicho, y que no tienen nada que ver con la realidad. Se dice por parte de la prensa que
que la reunión, la asamblea, mejor dicho, que se quiere llevar a cabo por parte de los hinchas y socios de Nacional, en base a este tema, es política, y yo quiero desterrar esa idea, sacarla. Si bien hay periodistas que son alcahuetes de algunos directivos y por eso plantean esa situación, acá queremos dejar en claro que nada tenemos que ver con la política de Nacional. Simplemente somos hinchas y socios que tratamos de interiorizarnos de las cosas que pasan fuera de la cancha, y sobre todo lo que tiene que ver con la economía de nuestro club, y nada más ni menos que los derechos de televisión son en gran medida un ingreso importantísimo para nuestro club. Entonces, bueno, marcar esa posición, dejar en claro que no, que somos hinchas comunes y corrientes, hinchas de a pie, como se dice vulgarmente, que nos gusta informarnos sobre los entretelones de la vida política de la AUF, de Nacional, y sobre todo porque sabemos que con la economía del club es como podemos potenciarnos como equipo deportivo. Cuanto más ingresos tenga Nacional, obviamente más posibilidades vamos a tener de poder competir a nivel internacional. También otros clubes podrían mejorar sus campos de juego, también invertir en inferiores, contratar buenos jugadores o retener alguna figura que pueda aparecer. Entonces es un tema muy profundo y que todo hincha del fútbol debería de interiorizarse, no solo los hinchas de Nacional. Pero bueno, como acá somos de Nacional, nos vamos a enfocar en lo que le importa y lo que influye en Nacional. Decir también para el señor Máximo Goñi, que lo he escuchado más de una vez, decir que cuando Bordaberry tomó la presidencia de la AUF, fue un golpe de Estado. Habría que decirle al señor Gorsi que en verdad el golpe de Estado lo tendría que haber dado la FIFA antes, y no sería un golpe de Estado, sería limpiar el fútbol uruguayo. Una cantidad de malversaciones económicas que se han hecho por parte de directivos y demás, y ni que hablar de la empresa involucrada en los derechos de televisión, ¿verdad? Así que, señor Máximo Goñi, un poquito de esto también se lo dedicamos a usted para que se interiorice y piense cuando va a decir que hubo un golpe de Estado con la presidencia de Bordaberry en la AUF, sino que lo que hubo fue una limpieza o un poco de orden, algo que venía patas para arriba desde hace años. Bueno, comenzamos a desarrollar este trabajo que, repito, quizás no dé en vivo solo y tengamos que hacer algún otro, pero vamos a ir avanzando de a poco. La verdad, agradecer a Mario Guardán, un periodista independiente, por hacer este trabajo, animarse a hacerlo. Muy pocos son los periodistas que han batallado contra el señor Casal y su empresa durante años. Otro de ellos fue Toto da Silveira, que se nos fue, pero era otro que jamás se vendió al imperialismo del fútbol uruguayo. Y Mario Bardanca, bueno, con una libertad total, con una independencia, es totalmente plausible. Ha hecho este trabajo que está muy bueno y que imagino yo debe haberse limitado a no poner muchas cosas más que debe de saber, porque todos entendemos que es complicado referirse a estos temas, y sobre todo si sos un periodista reconocido. Bueno, tenemos El Transgresor, página 53. Acá vamos a dejar las diapositivas, como dijimos al principio, para que cada uno las analice. Vamos a brindar opinión, obviamente, pero la idea es que cada uno analice las diapositivas, que les dé lectura y saque sus propias conclusiones. Nosotros vamos a opinar en base a lo que hemos leído y a otras informaciones que tenemos también por fuera de lo que es este texto, pero la idea era dejar plasmado acá en el canal el material para que, como dijimos al principio, los hinchas del fútbol, no solo los hinchas de Nacional, se preocupen por interiorizarse de estos temas que condenan al fútbol uruguayo a una pobreza total desde hace años y que parece que no tiene fin, pero sin embargo hay una lucecita de esperanza, ya que en el 2025 se vencen el contrato de los derechos de televisión y hay una posibilidad de hacer una renovación llamando a licitación y con la posibilidad de que se presenten otras empresas
ya la AUF ha tasado más o menos lo que se podría ganar por temporada, y Nacional recaudaría cerca de unos 8 millones de dólares, siendo que hoy por hoy ganas 3 millones o 4. Hay una diferencia importante, ¿verdad? Es más, Tenfield ofrecería 5 millones por año y Nacional, si se venciera este contrato, conseguiría nada más ni nada menos que la cifra de 8 millones de dólares. Eso fue presentado en la asamblea pasada que tuvo el club, y la verdad que hay una diferencia importante. Como dijimos, para empezar, hay una ley que viola el señor Francisco Casal. Es una ley que es de 1980, es la ley número 14.996 del 18 de marzo de 1980, que en el artículo 2 habla de la cesión de derecho por parte de los clubes a particulares, a personas físicas. Los clubes pertenecientes a asociaciones y a federaciones con personalidad jurídica, o sea, reconocidas, no pueden cederle a particulares, a personas físicas, los derechos de transferencia a ningún particular. Sin embargo, bueno, en este país todos escuchamos por parte de los jugadores de fútbol, e inclusive hasta por algunos dirigentes, decir que el pase le pertenece al grupo Casal o que Paco es el dueño del pase. Entonces ahí ya la empresa del señor Francisco Casal, o el señor Francisco Casal, y los clubes están violando una ley del año 1980. Ya venimos desde el arranque violando leyes, ¿no? Haciendo irregularidades, nada más ni nada menos que con el contrato de los jugadores, cosa que pesa mucho en este fútbol, ya que nuestro fútbol es exportador y vivimos de los pases de los jugadores. No puede ser que se mantenga hasta el día de hoy ausente la justicia de este tema, sabiendo que afecta a todos los clubes la contratación de los jugadores, cuando le dan chirolas a los clubes y si no aceptan las migajas que le dan los contratistas, el jugador no sale al extranjero y el club, al no venderse en deuda y no puede pagarle al resto de sus futbolers, por ende se le complica el año deportivo. Amadeo Tati lo marca aquí claramente, lo tenemos remarcado para que ustedes lo puedan leer, de cómo el señor Paco Casal es el primero de los transgresores, o uno de los que más ha incumplido con esta ley. Después, bueno, seguimos un poquito, vamos avanzando. Repito, este va a ser un tema bastante complejo, largo, pero tenemos que ir paso a paso para que se entienda todo lo que queremos decir y por qué es necesario interiorizarse de la raíz de los contratos de televisión, porque todo tiene sentido si lo vamos hilvanando, lo vamos analizando y llegamos a la parte importante, a lo medular, que son los derechos de TV. Vamos a los contratos. Página 105, vamos a empezar por ahí. Y acá en sí, esta página que va a quedar acá para que todos la vean, la puedan analizar perfectamente, cuenta un poquito cómo el señor Gorsi en el año 93 le arrimó la propuesta al señor Casal de juntarse con Carlos de Ávila de TIC, y entre los dos hicieron TIC Uruguay, adquiriendo los derechos del fútbol uruguayo por una cifra de 5 millones por 3 años, y era renovable hasta el año 1999. Con este contrato los canales privados dejaron de emitir los goles, y bueno, ni que hablar que el 4, el 10 y el 12 estaban totalmente en contra y avergonzados de cómo no se podía pasar el fútbol uruguayo a través de sus canales, que la gente no tenía la posibilidad de observar a sus crack, a sus ídolos, que decían que los niños iban a perder la identidad con el fútbol
uruguayo, que ya no se iban a ver más camisetas de Nacional y de Peñarol. La verdad que era en el principio una guerra mediática en contra del contrato firmado por la OFI y Casal. Obviamente el 4, el 10 y el 12 tuvieron esa guerra por un corto tiempo, porque fueron unos años nomás, pero bueno, para demostrar su descontento con el ejecutivo de Maresca, los canales privados mostraban las imágenes de Casal abrazando al neutral Olmos, ¿verdad? Y mostraban cómo la dirigencia se había vendido a Paco Casal. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque después eso se termina. Yo me acuerdo en el año 90 y algo escuchar al señor Alberto Quesma decir que era una vergüenza que el fútbol uruguayo no pudiera pasar, que los canales pudieran pasar los goles del fútbol uruguayo, que era lamentable, que no podía ser. Y años después los vimos muy contentos sentados en la mesa de pasión de Tenfield, ¿verdad? Y alcahueteándole a más no poder a la empresa dueña de los canales de televisión. En el 98 nace la empresa Tenfield, Casal se abre de Carlos Ávila y de TIC Uruguay, y acá, bueno, empiezan los problemas grandes. Acá sí comienza lo que fue dar el paso al vacío para los clubes del fútbol uruguayo, y un avance que en verdad fue un gran retroceso, porque la empresa Tenfield ha devorado las ganancias del fútbol uruguayo y no le ha dado casi nada o nada, ni a los clubes ni al fútbol en sí, en un contrato que tendrían que promocionar muchísimo el fútbol uruguayo, cumplir con una cantidad de cosas como el transporte de la selección a los distintos partidos, entregar equipo y pelotas, y muchas veces no se ha cumplido con eso, a veces con la excusa de decir que en el caso de los viajes que solo correspondían los partidos oficiales, y después en otros casos mejor ni hablar. Cuando nace Tenfield, el señor Casal se asocia con Francescoli y con Nelson Gutiérrez, muy conocido, ¿verdad? Polémico también hasta en el carnaval, cuando alguien de su entorno ganó un premio y todo el mundo habló, pero como siempre no pasó nada. Tenfield arregla primero que nada con los canales 4, 10 y 12, y acá está muy bueno lo que sucede, porque este arreglo se da nada más ni nada menos que en la residencia de Suárez, o sea, en la casa presidencial. En ese entonces el presidente era Julio María Sanguinetti, y el abogado que llevó adelante esta reunión fue nada más ni nada menos que su hijo. El hijo de Julio María Sanguinetti fue quien llevó adelante esa reunión entre los clubes y Paco Casal, entre Paco Casal y los canales privados, para que ellos adquirieran el derecho a pasar los goles, a pasar las imágenes del fútbol uruguayo, no las imágenes siempre, no el partido, estamos hablando de los goles, pero exclusivamente como hacen hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero con eso con esas migajas los canales se ponían contentos, porque recuperaban los goles del fútbol uruguayo, y Casal era el dueño del producto de nuestro país que más exporta, que es el fútbol uruguayo. La verdad que adquirió una mina de oro por chirolas, por chauchas y palitos, como se dice, y aquellos que le hacían oposición y que lo denostaban y que tenían poder, porque la televisión tiene poder, ya dejaba de hacerle la zancadilla, de frenarlo, porque él les daba el producto y ellos lo podían mostrar. Así que Paco era dueño, de hecho, de todo el fútbol uruguayo. Hay, como dijimos, una cantidad de irregularidades en el contrato de la AUF, que se firma con Casal y
el ejecutivo, que tenemos que ir desglosando de a poquito. Nos vamos a ir para atrás y para adelante, porque quiero que vean fechas que tienen relación con lo que fue el contrato y cómo afecta, ¿no? lo que terminan firmando después los clubes. Dentro de las irregularidades, acordarse de que Casal hizo el monopolio del fútbol uruguayo, y en este país los monopolios están prohibidos. Entonces ahí ya tenemos la primera ilegalidad dentro de lo que es el contrato Tenfield-Auga. Por otra parte, cuando los clubes firman el contrato con Tenfield, acá lo marco bien en esta página, están acá las diapositivas para que las repasen, las puedan leer ustedes, porque tengo un pequeño apunte donde más o menos me guío, para no hacerla larga y estar leyendo todo lo que allí está, sino más bien darles un resumen, pero ustedes lo pueden leer perfectamente, pausarlo, mirarlo. Recuerden que esto es importantísimo. Se vienen nuevamente los derechos de televisión, si Dios quiere se vencen en el 25, ya este año va a haber mucha intervención por parte de los clubes alcahuetes de Casal. Van a tratar de parar el fútbol, van a hacer de todo un poco y se va a complicar, y nuestro Nacional depende un poco también de la economía que ingresa por parte de los derechos de televisión, así que hay que prestar mucha atención. Bueno, los clubes están condicionados por la empresa Tenfield, que claro, le compra a los jugadores, les presta dinero para que arranquen los campeonatos, y eso tiene que ver con una figura jurídica que está catalogada como maquinación insidiosa. Y estamos hablando de que, claro, se viola la libertad de contrato, porque uno para hacer un contrato no puede haber presión por parte de ninguna de las partes, valga la redundancia. Ambas partes tienen que hacerlo libres, sin que uno presione al otro. Y acá es donde entra esta figura jurídica, que es la maquinación insidiosa, porque Casal le prestaba dinero a los clubes, le compraba jugadores, y en ese respecto los obliga indirectamente a firmar y a votar en favor del contrato de la AUF. Es decir, que se siguen violando leyes para el contrato que se firmó en el año 98. Quiero decir que lo del arreglo entre Casal, Tenfield, y los canales privados, fue denunciado por Flores Silva, que es periodista y senador colorado de la época, que fue quien denunció lo que sucedió. Es muy triste eso, ¿no? Porque ya hablamos de que el poder político está entre medio de los derechos del fútbol de televisión. No vamos a pedirle al Ministerio de Deporte de la época que interfiera en el abuso de poder que estaba haciendo la empresa Tenfield para adquirir los derechos de televisión. Hay una asamblea que se había preparado para el 6 de mayo, donde se iba a resolver si se renovaba, si se firmaba con la empresa Tenfield, porque ya dejaba de ser Teis Uruguay el de los derechos y pasaba a ser la nueva empresa de Paco Casal, de Enzo Francescoli y de Nelson Gutiérrez, quien pretendía quedarse con los derechos del fútbol uruguayo, no solo de los clubes locales, sino también de la selección nacional. Y vamos a ir más adelante a la oferta y demás, porque aparecieron dos ofertas. No solo estaba la de la empresa Tenfield, que era de unos 50 millones, sino que también apareció la oferta de Bersabel, que ofrecía 82 millones de dólares, pero que en verdad era más, y después lo vamos a desarrollar un poquito eso de en qué sentido ofrecía más Bersabel que la empresa Tenfield. Pero antes de llegar a esa asamblea, donde se define adquirir los derechos del fútbol uruguayo para la empresa de Francisco Casal, hubieron dos instancias. La primera, la del 6, que fue cuando se le comunicó a la empresa Bersabel que pretendía participar de la licitación,
que debía de llevar la propuesta antes del día 6 y la empresa cumplió en tiempo y forma, mandó un sobre cerrado con la oferta de 82 millones. Y se trató en esa asamblea del 6, pero como no se llegó a resolver, se cambió la asamblea del 6 de mayo del 98 para el día 20 de mayo de 1998. Antes de que se llegara a la asamblea definitoria del 20 de mayo del 98, se sucedieron unas cositas que denuncian que fue un ilícito total, y es que ya estaba todo cocinado. Y acá los vamos a llevar a la página 112 de lo que es el libro de Mario Bardanca, Yo Paco. Yo les dije que íbamos a ir un poquito para atrás y un poquito para adelante para así le damos sentido a lo que estamos leyendo. Ustedes después lo pueden pausar y leer. Perdón, me equivoqué en la página 113, porque así lo pueden ver más adelante, tranquilos. Y acá se sucede lo siguiente. Antes de firmarse el contrato en la asamblea del 30 de mayo del 98, suceden un par de cosas. La primera, el 5 de marzo, estamos hablando del 5 de marzo, faltaba todavía para mayo, Casal y Gutiérrez fueron a la AUF y le ofrecieron, le llevaron, ¿no? Una propuesta, no, le llevaron un pagaré de 1.9 millones de dólares para los clubes que tenían deuda, con todos los planteles obviamente, ¿no? Para que se pudieran pagar y pudiera comenzar el campeonato. Esa oferta de 1.9 millones a la AUF para los clubes, que obviamente se lo daba con un recibo, y el recibo estaba a nombre de Gutiérrez, aparte por parte de la empresa, ¿no? Ya se le adjudicaba dentro de ese recibo los derechos del fútbol de televisión para el contrato que todavía no se había firmado. Es decir, que le entregaron 1.9 millones de dólares a los clubes que estaban endeudados, ¿no?, a la AUF, con condición del contrato que se iba a firmar sobre los derechos de televisión, siendo que todavía no se había resuelto nada. Estamos hablando del 5 de marzo. Y la asamblea que resolvió votar en favor de los derechos de televisión fue el 30 de mayo. Así que bueno, ya Casal venía cocinando a fuego lento la rana, ¿verdad? Como se dice. Es más, en el recibo que entrega Gutiérrez, que figuraba Gutiérrez, decía que los derechos iban a ser por 4 años. Iba a ser del 1 del 8 del 98 al 31 del 7 del 2002. Recuerden eso, por 4 años. Sin embargo, cuando se firma el contrato del 98, se firmó hasta el 2008, es decir, por 10 años. Ya acá tenemos una irregularidad. Se da una plata antes de que se firme un contrato y de que sea aprobado por la asamblea por 1.9 millones a cuenta de 4 años de contrato. Sin embargo, cuando se termina firmando el contrato final, es por 10 años. Ya ahí tenemos un problema muy grande. Pero lo más grave es que se entrega por un contrato que todavía no había sido votado por la mayoría de los clubes. Eso es lo grave. Después tenemos que en abril Tenfield se sienta en la mesa de la Mutual y firma un convenio por 10 años en el que se adjudicaron exclusividad a los derechos de imagen, tanto locales como de las selecciones nacionales, ¿verdad? Se arregló entre Tenfield y la Mutual por 2 millones de dólares por un contrato de 10 años. Aquí el problema más grande es que Fernando Silva, el presidente de la Mutual, firmó el convenio en la empresa Tenfield sin convocar a la masa social, es decir, que al no hacer una asamblea general para aceptar esa propuesta o no, eso se decide siempre en asamblea, estaba violando el estatuto de la Mutual. Ya todo lo que venga de ahí en adelante es totalmente ilegítimo y tendría que interferir la justicia. Así que bueno,
vemos que antes de que se hiciera la asamblea del 30 de mayo, para que se concretara la decisión de si se firmaba con Tenfield o no, ya Paco Casal había ejercido presión sobre los clubes, llevando 1.9 millón de dólares para que los clubes pagaran las deudas que tenían, a cuenta del futuro contrato que todavía no se había efectuado, y ya había también, vamos a decirlo vulgarmente, tongado al presidente de la Mutual, que de forma totalmente regular aceptó esos 2 millones por un contrato de 10 años por los derechos de imagen del fútbol local y de la selección nacional. La verdad que es lamentable, sin haber llamado a la asamblea. Bueno, ahora vamos a retroceder otro poco y nos vamos a ir a lo que era la propuesta que ofrecía la empresa Versabel. Y ahí lo vamos a encontrar en la página 108 y 109. Ya les digo, vamos a ir un poquito para atrás, un poquito para adelante. Sé que puede resultar un poquito complejo o aburridor para algunos, pero la idea es que tenga más o menos coherencia el por qué decimos que es totalmente ilegítimo este contrato que se ha firmado con Tenfield, por qué tenían que haber intervenido las autoridades tanto del Ministerio de Deportes como la FIFA muchísimo antes, que realmente intervinieron muy tarde, pero se hace necesario aclarar esas cosas. Vamos a lo que fue la oferta de la empresa Versabel, que también se presentó para la asamblea del 6 de mayo y también estaba para la asamblea del 20 de mayo de 1998, donde se iba a decidir si realmente se llegaba a aceptar la oferta de la empresa Tenfield o se podía quedar con la oferta de la empresa Versabel, que ofrecía 82 millones de dólares. La empresa Tenfield, los 50 millones que ofrecía, después lo vamos a desglosar y se van a dar cuenta que en verdad era un despropósito lo que se le daba a la selección si lo comparamos con la otra oferta. Según Fidel Russo, el expresidente de Liverpool, cuenta que la oferta que llegó por parte de Versabel era de 82 millones, o sea que era 32 millones más que lo que ofrecía Tenfield. Ya con eso ya tenemos suficiente, pero sin embargo miren que es más complejo que eso todavía, porque indirectamente se ofrecía mucho más. Por eso digo que es lamentable. También Fidel Russo cuenta que en la asamblea del 20 de mayo, cuando estaba haciendo alocución Dante Yoko en contra de firmar el contrato con la empresa Tenfield, la Nobel empresa Tenfield, porque entendía, como muchos abogados que habían allí presentes, que no se trataba de una licitación de empresas, sino que simplemente se estaba firmando por renovarle al mismo empresario, es decir, a Francisco Casal, un contrato a más largo plazo y nada más. Bueno, don Dante Yoko estaba haciendo uso de la palabra, y como es característica de Paco Casal, ingresó a la asamblea, cosa que no tenía que haber hecho. Ingresó acompañado de Francescoli y del Tano Gutiérrez, y empezó a recordarle a todos los presentes cuánto dinero le debían, los favores que le debían, todo lo que él había hecho por esos clubes. Y bueno, ni que hablar que después de la intromisión de Paco Casal, los dirigentes, en su mayoría, no fueron todos, hay 3 clubes que se salvan, que no votaron a favor de Paco Casal. Yo diría que de una, digamos que casi renovación, porque era el mismo perro con distinto collar, fueron River, que no votó a favor, tampoco lo hizo Liverpool no estuvo de acuerdo con darle los derechos de televisión a Paco Casal y a su empresa, y tampoco lo hizo Nacional.
fueron las tres instituciones que en el año 98, año clave y fundamental para el quiebre de lo que podía haber sido un fútbol uruguayo con una mejor economía. Bueno, esos tres clubes le dijeron que no a Paco Casal, pero como la mayoría aceptó, lamentablemente la empresa Tenfield se quedó con los derechos de televisión hasta el año 2008. Hay una anécdota que cuenta en el libro Fidel Russo, que le pregunta a Damiani sobre, después de que termina la reunión, y le dice: colega, dígame, para ilustrarme, a usted le pregunto, y no hay que termina de decir que vota cualquier cosa, ¿me puede explicar cómo 50 es más que 82? Y Damiani le contesta: es el valor agregado. O sea, yo creo que esa anécdota del presidente de Liverpool dibuja más o menos cómo ha sido el manejo de la empresa Tenfield, de Casal, con los distintos clubes, y más o menos por qué se termina votando un contrato que fue totalmente irrisorio, que daba pena. Bueno, voy a silenciar un segundito el micrófono, me voy a prender un puchito y ya vuelvo. Ahora sí volvemos. Bueno, como les decía, esa anécdota del contador Damián, un tipo hábil, muy, muy elogiado con su club, que termine diciendo que 50 es más que 80 porque tiene un valor agregado. Habla muy mal de todos los dirigentes del fútbol uruguayo de aquella época. No pongo ni al presidente de Liverpool, ni al presidente de River, ni al de Nacional, que fueron los que se negaron a aquella absurda propuesta de Paco Casal. Lo que fue la oferta en sí de Tenfield en ese momento, en el año 98, era de 50 millones, que se repartían 26 por el fútbol local, solo por el fútbol uruguayo, y por la selección había un contrato de 10 años, de donde se ofrecía el resto del dinero para llegar a los 50. Realmente no era un gran contrato que uno pudiera decir, bueno, marcaba la diferencia si lo comparamos con lo que fue lo que ofrecía Versabel. Estamos hablando de que Tenfield se dueño de los derechos de televisión del fútbol uruguayo, de la selección uruguaya, por 50 millones de dólares durante 10 años, nada más ni nada menos. Y se quedaba con el merchandising, la publicidad, las transmisiones a futuros que aparecieran, como hoy por hoy a streaming, YouTube y todas esas cosas, también se quedaba con esa ganancia, con el sponsoreo de los clubes y de la selección. O sea, se quedaba no solo con la venta de las imágenes, sino que se quedaba también con el merchandising de los clubes, se quedaba con la venta de publicidad, y con las futuras formas de transmisión que aparecieran como es hoy por hoy YouTube, streaming y todo ese tipo de cosas que no conozco, pero sé que dejan dinero. Así que ya vemos que era irrisoria, porque ahora yo les voy a decir lo que ofrecía Versabel. Versabel ofrecía 30 millones por el fútbol local. Y uno dice, bueno, sí, 30 millones por el local y Casal ofrecía 36. Sí, pero ofrecía 30 millones por el fútbol local solo por 5 años. Estamos hablando de que era un contrato de 5 años, nada más ni nada menos. Y después ofrecía 22 millones por la selección en un lapso de 10 años. Ahí ya eran 5 años más. Y eso, haciendo el promedio, que da unos 8 millones 200 mil dólares por año. Ahí es donde uno eleva a los 10 años y llega a los 82 millones que se decía. Y por otro lado también, no solo es que ofrecía 30 millones por muchísimo menos tiempo en el fútbol uruguayo y ofrecía más plata por la selección, sino que también le daba a los clubes y a la selección, obviamente,
el 70% de merchandising, de publicidad, de sponsoreo, y también de lo que serían las tecnologías que llegarán a futuro para transmitir los partidos. Es decir, que no era solo el dinero que le daba constante y sonante la empresa Versabel a los clubes y a la AUF, sino que también le ofrecía el plus del merchandising y la publicidad que hasta el día de hoy no podemos tener. O sea, Nacional o cualquier otro club no puede, sin que Tenfield se lleve todo el dinero, poner una publicidad. Las publicidades que se manejan en el Parque Central le pertenecen a Tenfield, todo le pertenece a Tenfield. Entonces ahí vemos lo irrisoria que era esa propuesta de 50 millones contra 82 de la empresa Versabel, que aparte de los 72 millones también le daba la posibilidad de publicidad, merchandising, y como es, futuras sponsorizaciones y televisaciones de otro tipo. La verdad que fue muy irrisoria la diferencia que había entre una propuesta y otra. Pero bueno, bajo presiones como mostramos antes y bajo artilugios, Paco Casal, antes de que se llevara adelante esa asamblea, presionó a la Mutual, presionó a los clubes también, ofreciéndole el dinero para poder empezar el campeonato, y estos terminaron cediendo. Y sinceramente fue lo peor que pudo haber sucedido para nuestros clubes. Vamos a ir viendo a ver si tenemos algún comentario. Acá Jimmy Neutron nos pone ¿cuándo empieza? Ya empezó Jimmy. Fue hoy temprano. Bueno, volvemos, tenemos 4 espectadores. Interesante, no es un horario muy de que se dé para un vivo, pero bueno, es el horario que teníamos. Lo quisimos hacer el otro día, pero no pudimos, teníamos unos problemas técnicos también, como dijimos. Somos nuevos en esto de hacer vivos y estamos llevando el canal ahí medio a lo rústico, a lo paleoindio. No conocemos mucho de tecnologías y tratamos de hacer lo que podemos. No pudimos emitir el vivo que queríamos el otro día, hablando de este tema, pero lo estamos llevando adelante. Espero que se esté entendiendo. Si no, como dijimos al principio, es rebobinar. Ahí están las diapositivas para que se analicen, no se queden solo con lo que digo yo. Es bueno que cada bolsilludo se interiorice de lo que ha sido el contrato y los contratos que se han firmado con la empresa Tenfield. Bueno, por ahora tenemos lo que ha sido desde el 93 hasta el 98 el contrato con Tenfield. Y también, para cerrar esta parte, vamos a decir que Tenfield es, como es en la calle Divina Comedia, se dice que está la sede de la AUF, y en cierto aspecto es cierto, porque dentro del contrato de televisión se le dio a Tenfield la posibilidad de nombrar los campeonatos, de decir a qué hora y qué día se hace. También se le dio en bandeja todas las nuevas plataformas para transmitir los partidos. Entonces, bueno, como Tenfield decide todo lo que se va a hacer con el fútbol uruguayo, se podría decir que es una sede paralela a la de la AUF, porque decisiones que a veces tendrían que pasar por los clubes pasan por la calle Divina Comedia. El señor Francisco Casal con Nelson Gutiérrez y Enzo Francescoli deciden cómo, cuándo se transmiten los partidos, para quién, y después vemos, ¿no?, esos partidos que interfieren con la Copa Libertadores y Copas Sudamericanas. ¿Por qué? Porque tiene esa pelea el señor Casal ahora con la Conmebol. Entonces, bueno, perjudica al televidente, perjudica a los hinchas. Muy bien. Después vamos a hablar un poquito de lo que ha sido las renovaciones, las extensiones de contrato. Ahí ya nos tenemos que ir a la página 114. Esperen que yo no veo un poquito acá las diapositivas, que lo estamos en la 112, 113 y nos vamos a la 114. Como dije, yo simplemente hablo de forma resumida de lo que ha sido
este trajinar de los derechos televisivos con la empresa Tenfield, pero ustedes pueden rebobinar, pausar y leer todas las diapositivas en el tiempo que les lleve, analizarla a su gusto y no quedarse con lo que uno dice. Bueno, la extensión del contrato tiene su génesis, digamos. Una asamblea del 30 de enero del 2003 se votó unánimemente que se diera continuidad a la renovación del contrato con Tenfield, y en la asamblea de forma unánime se votó para que se le dieran las copias del contrato a los clubes, ¿verdad? Que no se le dieron, no se les acercaron a los clubes, se los hizo firmar sin darle la copia de lo que era el contrato. Es más, no le llegó a ninguno de los clubes, y los clubes que querían ver de qué versaba el contrato tenían en la OP solo 15 minutos para mirarlos y nada más, y no se le podía sacar fotocopia. Eso ya indica que esa firma de un contrato que no se vio era más que sospechosa, ¿verdad? Porque si uno firma un contrato quiere saber qué es lo que involucra. Sin embargo, bueno, a los clubes no se les dijo de qué se trataba. Y ya les digo que los que trataban de ver el contrato, analizarlo, revisarlo, saber de qué se trataba, le daban solamente 15 minutos para mirarlo y nada más. Resulta de que, bueno, el contrato que se firmó era de casi 11 millones menos que el anterior, una renovación en donde se perdían casi 11 millones, daba a entender que algo raro estaba pasando. El ejecutivo de la AUF se reunió con Casale el 21 de noviembre del 2000 y aceptó $2.250.000 como monto para las elecciones y los derechos de las eliminatorias del 2010. Este convenio que se realiza entre el Ejecutivo y Casal se realizó sin el aval de la Asamblea de Clubes, por ende viola el artículo 17 del Estatuto de la AUF, es decir que este trato, digamos que fue ilícito por donde se lo mire, porque si no se convoca asamblea, se está cometiendo una ilegalidad, no se cumple con el estatuto. Sin embargo, el Ejecutivo, en reunión con la AUF, en reunión con Tenfield, el 21 de noviembre del 2000, acepta $2.250.000 para las selecciones nacionales y los derechos de las eliminatorias del 2010, sin llegar a una asamblea como tenía que haber sido. Ya tenemos un ilícito grande, como otros tantos que hemos repasado anteriormente. Sobre este acuerdo, el periodista Gavito hizo una investigación y expone el acuerdo que firmó el Ejecutivo del 21 del 11 del 2000, de donde dice una cosa el contrato original y las copias que fueron entregadas a los clubes en el año 2006 decía otra. Es más, había modificación en algunos párrafos y firmas diferentes. Eso es imposible que suceda si el contrato es el mismo. No pueden haber en las copias párrafos diferentes y tampoco pueden haber diferentes firmas. Bueno, ya les digo, ese contrato que habían firmado se les entregó recién en el año 2006 y tenía una cantidad de irregularidades. Además, el contrato se exoneraba a la empresa Tenfield de mantener el precio base de las eliminatorias del 2002-2006, que era de 7 millones por cada una. Tenfield había ofrecido 7 millones por las eliminatorias, pero bueno, en un trato con el Ejecutivo arregló otra cosa y se exoneró de la base económica de 7 millones por cada una de las eliminatorias del 2012 y del 2006. Ahí tendría que haber habido un juicio, haber habido una denuncia, pero bueno,
parece que los dirigentes no tenían tiempo o tenían mucho miedo de denunciar esa irregularidad tanto del Ejecutivo como de la empresa Tenfield, que no podía haber hecho esa propuesta y haber renovado los derechos, violando lo que era los derechos de los clubes a tener una asamblea, a definirlo por ellos. Esto que se firmó entre el Ejecutivo y la AUF fue de una forma totalmente ilícita, repito, pero sin embargo se siguió adelante. Esa es una de las tantas veces que la empresa Tenfield cometió un ilícito para extender el contrato, como lo había hecho al principio cuando renovó por primera vez, que si bien no es una renovación, es la adquisición de los derechos para la empresa Tenfield, que fue casi lo mismo, porque era el mismo perro con distinto collar. Hubieron una cantidad de irregularidades, presionando a los clubes con dineros. Es más, llegó a decir algún dirigente de un club menor que si no se aceptaba el contrato con Paco, se iba a suspender el fútbol local. Eso pasó más de una vez, de que si no se aceptaban las renovaciones con Paco y el contrato con Paco, se iba a suspender el fútbol porque los jugadores de Casal no iban a jugar en sus clubes. Entonces, bueno, ahí vemos la injerencia que tiene la presencia de Paco Casal en el fútbol uruguayo, ¿no? Esto influye tanto afuera como adentro de la cancha. Por eso repetimos lo que dijimos al principio, para el señor Máximo Boni, que se entere que en verdad la intervención de la FIFA en la AUF tenía que haber sido mucho antes, y no como sucedió hace poco tiempo atrás. Bueno, para seguir un poquito, vamos a ver si continuamos y nos vamos. Ya vamos a ir finalizando, no lo vamos a hacer mucho más extenso, porque si a grandes rasgos ya hemos hablado de lo principal. Y lo único que quedaría más o menos repasar un poco son los derechos de las eliminatorias que Tenfield arregló de 2010 y que extendió los derechos del fútbol uruguayo hasta el 2016. Eso dentro de un mismo contrato, también de una forma totalmente ilegítima. Yo les recomiendo que lo lean, que no se queden con lo que yo les digo, porque si no, fuera de ser aburrido escuchar, está bueno leer, interiorizarse y decir, no, hay un porqué, están todos los datos ahí y es cuestión de buscarlo. Recuerdo que en su momento Gavito traía permanentemente a Canal 5 documentos que todos los televidentes nos quedamos asombrados y no podíamos entender cómo no pasaba nada, ¿no? Y cómo por otros lados se le daba bombo y platillo a todo lo que era la empresa Tenfield, como los periodistas serviles que en algún momento estuvieron en contra, agachaban la cabeza y aplaudían todo lo que la empresa Tenfield proponía, como hacer pasión de esto, pasión de lo otro. Todo lo presentaba y lo oficiaba Tenfield, y los periodistas que en su momento lo criticaron, ahora trabajando para Casal, ya se olvidaron de que eso era un monopolio y que estaban explotando el fútbol uruguayo, y que los clubes que eran los que realmente mantenían a la asociación, a los periodistas y a todos, eran los que menos ganaban, junto con los jugadores, que muchísimas veces al día de hoy llegan a empezar los campeonatos sin haber cobrado el año anterior, y eso sigue sucediendo. Le pasó a Cerro este año, como le ha pasado a cantidad de instituciones, en un fútbol que se dice que es profesional. No, el profesionalismo dicen que nació en el 30, lamentablemente, para quitarle la relevancia a los títulos que ha obtenido la selección y sobre todo Nacional, desde el 1900 en adelante. Convénzanse, sobre todo los hinchas de Nacional, analicen la historia, revísenla y se van a dar cuenta que es así. Lo vemos año a año. Hay clubes que no pagan en fecha, equipos que tienen jugadores de la B que juegan al fútbol y que también trabajan en otro lado, porque si no pueden mantener a su familia. Entonces no es un fútbol profesional, sigue siendo tan amateur como lo fue al principio. Pero bueno, el periodismo servil a la empresa Tenfield, por no enfrentarlo, por no decir la verdad, por ganar un buen salario trabajando para ellos,
dejó de denunciar este tipo de cosas, y ahora se viene otra instancia muy importante, como es la posible renovación o no del contrato de los derechos televisivos. Ya, si Dios quiere, en el 2025 se puede llegar a vencer, y ahí podría cambiar un poquito la cosa, salir de todas estas irregularidades. Podrían aparecer empresas como Versabel que ofrezcan mucho más, que le den el merchandising, la publicidad de los sponsors a los clubes, que también le permitan trabajar libremente con streaming y todo ese tipo de cosas que se usa hoy por hoy, y que los clubes, fuera de tener lo que sería el ingreso por los derechos televisivos, que también tengan otros ingresos paralelos. Si fuera que hay que darle el 30% como pretendía la empresa Versabel, y bueno, es mucho más que cero, que es lo que ha dado hasta el día de hoy de la empresa Tenfield. La empresa Tenfield, que en más de una ocasión se ha quedado con los derechos del fútbol uruguayo, ya sea por eliminatorias o del torneo local, con propuestas irrisorias, ofreciendo 7 millones o menos por las eliminatorias del 2010, siendo que Costa Bear le entregaba a la AUF nada más ni nada menos que una propuesta de 7.300.000 dólares, y fue rechazada, eso sabemos, porque después también aumentó esa misma propuesta a 9.200.000 dólares para las eliminatorias del 2010, y ofrecía hasta 10.200.000 dólares por las eliminatorias del 2014. Sin embargo, las eliminatorias fueron vendidas a Tenfield, y pagó muchísimo menos de lo que venía pagando, y extendió todavía el contrato del fútbol uruguayo hasta el 2016. Se bordeó la legalidad también en el contrato de las eliminatorias del 2010. También se aceptó una propuesta irrisoria por parte de la empresa Tenfield. Se le negó la posibilidad a la AUF y a los clubes de aceptar una propuesta que era más favorable, que ya les digo, ofrecían 7 millones primero, y después ofrecieron 9 millones y hasta 10 por las eliminatorias del 2010 y 2014. Muchísimo más plata por las eliminatorias. También ofrecían por un lapso de 3 años, por los derechos del fútbol uruguayo, 14.400.000 dólares por 3 años nada más. ¿Qué dijeron los clubes para decir que no se podía aceptar esa propuesta? Pero bueno, que como todavía se tenía contrato con la empresa Tenfield, el derecho a las eliminatorias también estaba entrelazado con los derechos del fútbol uruguayo, y que por eso no se podía aceptar, siendo que Casal, para pagar, decía que no tenía nada que ver las eliminatorias con el fútbol uruguayo, pero con la renovación sí. Esto era simple, esto era presentarse a un juicio, demostrar que todos los contratos y extensiones que se hicieron con la empresa Tenfield fueron totalmente ilegales. Pero bueno, los clubes no se animaron, los dirigentes cedieron a las presiones y a los favores que entregaba Casal, y de las últimas propuestas, que ya les digo, superaba a la de Tenfield por muchísimo dinero, que era la de Costa Bear, que la verdad, Costa Balear daba 14.400.000 dólares por el lapso de 3 años para el fútbol uruguayo, y daba hasta 9.200.000 dólares por las eliminatorias del 2010 nada más. O sea, era una propuesta buenísima, un contrato a corto plazo, que seguramente no te agarraban el merchandising, no te agarraba la publicidad, eso te quedaba libre para vos, pero no, se prefirió seguir con esta esclavización del fútbol uruguayo a favor de la empresa Tenfield, y en eso nos quedamos. Voy a pasar alguna que otra diapositiva un poquito más para que la puedan ver y analizar. Yo creo que lo básico más o menos lo he planteado. Como dije, yo hice un resumen, traté de no leer párrafo a párrafo, porque me parece que no da. Está bueno para que cada uno de los espectadores después lo mire con tiempo, lo analice y saque sus propias conclusiones, pero sí dar un pequeño pantallazo para que más o menos tengan una idea de qué va. Después también hay cositas para decir, como por ejemplo
Ramos y H fueron de los que le decían a Casal que no, cuando se trató de la renovación del contrato televisivo. Bueno, Casal pidió que en las reuniones para negociar la renovación del contrato no estuviera ni Ramos ni H, y así lo hizo, ¿no? Se reunió con los clubes en privado, divididos, un grupito, otro grupito, y les arreglaba más o menos lo que ellos querían, le hacía esos pequeños favores que hace él, que terminaron votando a su favor, ¿verdad? Arregló con los grandes también en privado, nunca fue en asamblea. Y bueno, y a Ramos, que era uno de los que se le oponía, digamos que los medios alcahuete le hicieron la vida imposible, ¿no? Que los distintos programas de periodistas de Paco Casal no solo se burlaban de él, sino que lo mataban en lo que podían. Inclusive hay una nota que cuenta el libro, que no me acuerdo si es El Observador, que le hace a Nelson Gutiérrez, de donde primero Gutiérrez pidió que le dieran las preguntas, y después hablaría, y así hicieron, ¿no? Le dieron las preguntas, él contestó acorde a lo que se le antojaba. Total, sabía cuál era la respuesta, así es fácil que te pregunten, periodismo alcahuete, y aprovechó la oportunidad para despacharse en contra de Ramos, por estar en contra de la empresa Tenfield y del mal manejo que hacía el fútbol uruguayo. Del periodismo hay una cantidad de cosas que podríamos tocar, tal vez lo hagamos en otros capítulos, porque también el libro cuenta un poquito cómo aquellos guerreros que estaban en contra de que una empresa privada como TBC o TIC Uruguay se adueñara del fútbol uruguayo, sobre todo con TBC, y no les permitieran pasar los goles. Le hicieron la vida imposible en su momento y despotricaban en contra de Casal, cómo terminaron vendiéndose al sistema de una forma muy vulgar. Entre ellos está Alberto Kessman, Máximo Goñi. Está muy interesante para tocar ese tema también y ver cómo influye también, tanto afuera como adentro de la cancha, en las opiniones de los directivos, en las opiniones de los hinchas, en las decisiones arbitrales, en cómo se definen los campeonatos, porque parece una tontería, pero no lo es, y me gustaría, tal vez en otro vivo, tocar este tema y relacionarlo un poquito con el básquetbol. Si bien no es mi fuerte, no entiendo mucho de básquetbol, sí hay una anécdota acá muy buena en el libro, referida al básquet, donde la presión de la prensa y de la empresa desnudan cómo se manejan irregularidades dentro de la cancha, ¿verdad? Cómo se puede torcer un partido, cómo se puede torcer un campeonato, y sobre todo, como dije, marcar a los perros que tiene el Casal. En su momento le dijeron que no, y las cositas que piensa Casal sobre esa gente, que le han favorecido hasta el día de hoy, porque ya no se atreven a pelearle, sino que simplemente agachan la cabeza y le dicen: sí, patrón, pida lo que quiera. Vamos a ir cerrando este vivo. Espero que les haya gustado, o por lo menos que les sirva para después instruirse un poquito más sobre lo que han sido los derechos de televisión. Como dije, mi intención es dejar en claro que no todos los hinchas de Nacional que han pedido esa asamblea para tratar el tema de los derechos de televisión necesariamente están vinculados a algún sector político de Nacional, sino que simplemente somos hinchas de a pie, que nos gusta informarnos, leer, y ver qué ha sucedido con el fútbol uruguayo, los derechos de televisión, y cómo los clubes, en vez de crecer desde el 98 en adelante a nivel económico, se han empobrecido, y la posibilidad que hoy por hoy hay de salir de esa rueda de hámster que estamos inmersos, donde los clubes no salen de seguir endeudados, pero hay una pequeña luz en el camino, que es el 2025, donde se pueden renovar los derechos de televisión, y ahí, si Dios quiere, bueno,
empezar a ganar un poquito más, ya que estamos bastante endeudados. Si nos vinieran nuevos ingresos, sería muy bueno para nuestro club y para todo el fútbol uruguayo. Como dije hoy al principio, este tema no solo le tiene que interesar a los hinchas de Nacional, también le tiene que interesar a los hinchas de otros clubes. Tal vez el fútbol, todo el que se beneficia si la economía de los clubes mejora, y para ello se hace necesario que se llegue a la finalización de este contrato, para que hayan otras empresas que pongan este, una oferta sobre la mesa y bueno, y se pueda evaluar de forma clara, sin presiones otra vez, sin que venga acá a presionar a la asamblea de clubes, diciendo que le deben dinero, sin amenazar a nadie. Que si es necesario que intervenga el Ministerio de Deportes, que se pueda llevar adelante una verdadera licitación del fútbol uruguayo. Nosotros los que firmamos, yo por lo menos firmé, yo estoy de acuerdo con que Nacional tenga una postura en contra de renovar, por lo menos si no hay licitación. eh, Está bueno que haya licitaciones. Y después tampoco estoy a favor de Tenfield, lo lamento, pero una empresa que tiene ese tipo de manejo, este, se ha venido de forma ilegítima, explotando a los clubes, no me parece que tenga la posibilidad o no merece la posibilidad de ser nuevamente dueño de los derechos del fútbol uruguayo. Esperemos que venga alguien transparente, donde Nacional se haga beneficiar, también los otros clubes. Por eso espero que pronto se realice esta asamblea, este, ya que las firmas están, bueno, que se dé próximamente. Y después, bueno, ni que hablar, no quiero ver más a los directivos de Nacional, sobre todo al presidente, odiándose con el señor Ignacio Rubio. Sabemos que está al lado de Tenfield. Él lo dijo, no lo digo yo, lo dijo él. Yo soy de Paco. Acá tenemos un videíto donde lo muestra y suena muy jocoso, ¿no? Este tipo que quiere independencia y dice, yo soy paquista. Es muy triste. Nosotros no queremos ser paquistas, nosotros queremos la libertad del pueblo uruguayo. No queremos que haya mal manejos ni presiones, queremos que se termine con la alcahuetería por parte del periodismo, queremos que haya independencia, no solo económica por parte de los clubes, sino también independencia por parte de los jugadores, que gracias a Dios hoy por hoy la Mutual no está afín, como en su momento, con Gutiérrez, Francesco y Casal. Por suerte, esta nueva Mutual busca realmente la independencia económica de los jugadores, busca lo mejor para la AU, está bien encaminada, está bien rumbeada. Y bueno, y también hay que hablar los periodistas, ¿no? Que vaya más Mario Bardanca, que, que se terminen los alcahuetes, que, que está lleno en el fútbol uruguayo, que en su mayoría trabajan para la empresa que es dueña de los, de los medios como es, digo, de los derechos del fútbol uruguayo. Y lamentablemente no terminan nunca de hacerle favores, más cuando entrevistan a nuestro presidente. Las preguntas que le hacen son como para evitar este tema, para que no se comprometa el presidente, que muy alegremente se reunió con Rubio y se sacó una fotito diciendo que tienen muchas cosas que comparten fuera de la cancha. Esperemos que los derechos de televisión no sea una de ellas. Y si es así, bueno, que se anime a decirlo el señor Balbi, y todo aquel directivo que piense de esa forma, en la asamblea, que si Dios quiere pronto se va a llevar adelante, bueno, que lo digan, porque estoy seguro que la mayoría de los socios e hinchas de Nacional seguimos con lo que se decidió en aquella asamblea de 1998, que no es acompañar para nada la venta no, el regalo de los derechos del fútbol uruguayo a la empresa Tenfield por 2 pesos. Bueno, acá lo vamos terminando y repito que en una próxima edición, si, si les llegó a gustar, vamos a hacer un trabajo con respecto a los periodistas. Igual de todas maneras, si no, todos los pocos televidentes que tenemos todos los espectadores, les agradezco por estar ahí. Este, es un horario cómodo, de las 6 de la tarde, gente laburando, recién saliendo al laburo. Pero tener 4 espectadores se agradece. Y bueno, vamos a hacer
un próximo encuentro, en un nuevo vivo, donde hablaremos del periodismo y Casal. También lo haremos de la misma forma, dejando la documentación en diapositivas para que ustedes lo puedan leer y no se queden con lo que uno dice. Arriba Nacional como siempre y nos encontramos en un próximo video. Arriba Nacional.